De nuevo aquí dando lata en la noche con todos ustedes, nochecita de jueves, empezando con el diputado Ricardo Monreal, el bon vivant de la política mexicana, que dijo que se iba a apartar de sus responsabilidades de encabezar las conferencias legislativas, porque él también tiene sus conferencias, porque andaba escribiendo un libro, ¿no? Que se iba a tomar un tiempo porque él siendo un artista nato necesita tiempo para andar escribiendo. Chance va a ser la segunda parte de Oportunidad Real, que es un libro real que él tiene, donde ahí escribe, y estoy citando, mi vida se convirtió en una historia que no es nada común. Y en eso podemos estar de acuerdo, diputado. Algo que nos consta, que no es nada común, porque aparte tiene 10 hermanos, güey. No sé si sabían esto, Monreal tiene como 10 hermanos. Todos son igualitos, idénticos, parece que lo hicieron con el mismo molde. Y al parecer todos quieren ser gobernadores de Zacatecas. Él ya fue hace muchos años, uno de sus hermanos es ahorita gobernador desde el 2021 y otro pretende serlo a partir del 2027. Gracias a esta familia y su dominio en el poder zacatecano, pudimos crear en este bello espacio un nuevo término. Nepotismo real. Nepotismo real. Solamente aplica para ellos. Pero en fin, oigan, puede que este pretexto de esté escribiendo un libro resultara a lo mejor poco creíble, pero han de saber que el caballero es un prolífico autor. Pero tristemente, para los fans de su prosa, el señor no estaba escribiendo nada, andaba de la vacación, ¿no? En Madrid, para ser precisos. Ahí las cámaras urbanas lo captaron echándose un desayunito en el restaurante del Hotel Villamagna en Madrid, donde un cuarto de hotel, güey, te salen 750 euros la noche. Que para que no saquen en la calculadora y qué hueva hacerlo hasta ahora, a estas instancias del día, son más o menos 15,000 varos. 15,000 varos la noche de hotel. Con eso mismo te podrías comprar 75 libros de Ricardo Monreal. Y así al menos Ricardo ya tendría 76 copias vendidas. Miren, piensen que estarían ayudando, si compran en sus libros, a un arduo legislador, un labrador de leyes, a seguir pagando 13 euros por un café. Oye, aparte, pues aquí tema aparte. 13 pinches euros por un café. Pues, ¿qué hace, güey? 250 varos por un mentado café. Digo, si no viene con masaje, yo al chile no lo pago. Pero, pues, miren, yo no soy legislador, yo no soy diputado como para andar dándome esos gustitos. En fin, hablando de Richie Monry, pues andaba ya en la madre patria, ¿no? Porque iba a ir al cumpleaños de su compañero de bancada, Pedro Aces, que francamente es un pretextazo para no ir al Congreso Nacional de Morena, que fue el fin pasado. Si a mí me dicen, no sé si a usted, pero si a mí me dicen, oye, tienes de dos. Tienes que ir al Congreso de Morena aquí en la Ciudad de México o te tienes que ir a pagar 13 euros por un café en Madrid. La neta, yo también hubiera escogido tomar un avión de 10 horas, siendo completamente honestos. Pero 250 varos por un pinche café. No lo supero. Pero en fin, ahí por si quieren irse a dar un gustito ahí en el Hotel Villamagna, señores de Villamagna, padrísimo su asunto. Pero en fin, andamos con este tema de Ricardo Monreal, que si vas a pagar eso, les reitero, más vale que venga con un baile, güey. Ya ven que luego dicen, oye, nada más lo que pago incluye así el combo amigos. No, también incluye un baile. Así, ya con eso valen los 250 pesos. El tema con Monreal, ya siendo un poco más serios, es que le andan cargando calor por haber osado sentarse a desayunar en ese hotel. ¿Y cuál es el problema? Te estarás preguntando. O sea, la verdad a mí me vale 3 kilos de aguayón torneado en qué lugares el señor se siente a tragar. Lleva más de 40 años en la política y trabaja arduamente como diputado federal 7 meses al año. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que su partido se ha cansado de decir que el lujo es malo, que es innecesario y es casi un insulto a la gente. Austeridad es su bandera, ¿no? Tanto que crearon una ley específicamente sobre el tema, la ley de austeridad republicana. Ley que Ricardo coordinó y aprobó cuando estaba en el Senado. Entonces no pueden decir no, pues yo no estaba enterado. Si no hubieran hecho tanto problema con la austeridad, con tener más de un par de zapatos, pues esto no sería problema, güey. Al final mi compadre se mete 100,000 varos al mes. Digo, también hay que atender a Monreal. Si ya tiene su par de zapatos, pues necesita un lugar para gastarse su arduamente ganado sueldo. Y qué mejor que un restaurante que sirve huevos benedictinos que cuesta 600 pesos. Pero en fin, se armó el escándalo señalando la incongruencia de Monreal, cosa que la neta ahí está. Y como todo un experto de la comunicación que es mi amigo Richie Monry,
publicó un video, güey, donde presumió sus habilidades, ¿no? Y todo el abanico emocional que maneja. Pero no, tuvimos un poquito de empatía, ¿no? Que pedimos un poquito de empatía. Porque él dijo que hace mucho no había salido de viaje. Pobrecito mi Richie. Y que como legislador pues él tiene derecho a pasearse, güey. Eso, pues, claro, sin duda. También tuvimos culpa, porque nos platicó que estaba cumpliendo también 40 años de matrimonio con su señora. Yo apenas voy por 2 y ya no es cierto, no es cierto, que os comparte el secreto para tanto. Y también chantaje, porque el cabrón, aquí sí hay que se merece toda la palabra, puso a su esposa al lado en el video, güey. O sea, ¿qué culpa tiene María de Jesús Pérez Guardado? Yo no sé si se acuerdan, güey, pero con la inclusión de Monreal, con la esposa de Monreal en esto, me acordé de Don Beto. ¿No se acuerdan del güey de CU Pumas? Ese güey, del inventor más prolífico de porras del fútbol mexicano. ¿Se acuerdan que cuando andaba de cabroncillo en Twitter escribiéndole ahí cosas medio salerosas a las mujeres que de eso se dedican? Publicó un video con su esposa y su mamá diciendo que lo habían hackeado, ¿no? Que él no era. Así, mismo recurso. En fin, Claudia, la presidenta Conaya, dijo que está mal y que el poder se ejerce con humildad, mientras Monreal dice que todo fue pagado con sus recursos, que está muy bien, al final es su lana. Pero este tipo de controversias se ganan por predicar una cosa en público y hacer otra en privado. Más aún, si todo estaba en regla como presumen, ¿no? Si todo estaba así, bien mandadito, pues, ¿por qué entonces, si todo estaba bien cuidado y era al final recursos personales, por qué mandan al vocero Arturo Ávila a mentirle a la gente? Un libro, Ricardo, un libro muy bueno, por cierto. A mí ya me compartió algo del libro y está bueno el libro, pero está muy atento. Está, de hecho, siguiendo en este momento en vivo la transmisión y viendo tus preguntas. Citando al propio Ricardo en su obra magna Oportunidad Real, cada gesto o acto es motivo de escrutinio y opinión, y eso está muy bien. Eso dicen, güey, pero ya ven que uno luego anda pensando lo peor de los políticos, como pues, la burra no era arisca, güey, al final pues, la hicieron. Bueno, y hablando de pensar mal, a las tiendas del bienestar parece que les están dando el mal del Oxxo, porque resulta que no tienen sistema para aceptar pagos en tarjeta, güey. Puro cachete. Cero sospechoso, güey, que sea puro efectivo. Cero, bien raro, ¿no? Estas cosas que ya ven que cuando manejas efectivo que uno empieza a sospechar. Estas tiendas las abrieron por ahí de octubre del año pasado y las vendieron, las intentaron pues, promocionar como las Conasupo del siglo XXI. Pero ni eso, cabrón. Los precios de las tiendas del bienestar son más caros que en las tiendas 3B, ¿no? Estas que de repente te encuentras en algunos. Está más barato en las tiendas 3B que en las del bienestar. Siendo ese el caso, ¿de qué cariño sirven entonces las chingadas tiendas del bienestar? O sea, en unos años tendremos una investigación de estos lugares, ¿no? Van a ver, guarden este clip. En fin, yo no sé si vieron esto, lo que pasó con las tiendas de bienestar, pero algo interesante pasó en Tampico Hermoso o Puerto Tropical. Y decir que algo interesante pasó en Tampico es algo que no suele decirse muy seguido, pero esta semana se puede decir con total confianza. Resulta que una familia fue deportada del Gabacho, porque ya ven que ahí trompan con sus cosas, y resulta que cuando la familia regresó, encontraron que su casa estaba ocupada por personajes no autorizados. O sea, pues básicamente gente que pasó, vieron la casa vacía y se les hizo fácil entrar a una casa que no era suya. Entonces, bueno, la encontraron, se armó la de Santo Cristo, sacaron ya los invasores, pero ahora, con la atención que recibió el caso a nivel nacional, los dueños legítimos de la casa empezaron a pedir donaciones para remodelar su casa. Ah, Simón, sí. O sea, hoy los güeyes. O sea, no es mi culpa que no le hayan puesto seguro a la casa cuando se fueron a Estados Unidos. O sea, no manchen. En fin, ahora, quisiera reflexionar con ustedes un pequeño pasaje para ver pues, qué opinamos. El desgaste de los espacios públicos, de los millones de personas que cada día viven y van a la Cuauhtémoc o cruzan por ella, es muy visible. Las condiciones para la clase media estaban siendo fuertemente afectadas por el aumento en el costo de vivienda y de los gastos básicos. Pareciera que eso fue escrito, ahorita. Pero realmente fue escrito por el visionario de Ricardo Monreal
hace un par de años. O sea, este fenómeno de la gentrificación y del aumento en el costo de vida, específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc, lleva ya mucho tiempo. Esto a propósito de que tuvimos una segunda marcha antigentrificación aquí en la Ciudad de México, que ahora se movieron más al sur de la ciudad, ¿no? Una zona notoria por el aumento en el precio de las rentas. Que miren, de esta segunda marcha hay dos cosas rebosantes de ironía que me gustaría resaltar. La primera, fueron a protestar contra un desarrollo donde están construyendo 52 casas. O sea, si hay más casas, se va a satisfacer la demanda. Y si se satisface la demanda, los precios no suben. ¿Dónde está el sentido de la protesta, güey? Porque literalmente están tratando de resolver el tema que están protestando. Y luego, para rematar esta cadena de sinsentidos, fueron a vandalizar el MUAC. El MUAC. Y la policía, ni sus luces. Nada que ver. Pero, en fin, oigan, en otros temas, que igual temas de salud, que me imagino a muchos de ustedes les importa, según unos estudios que fuimos encontrando aquí, conforme más vas perdiendo pelo, más tonterías uno tiende a decir. ¿No? Ricardo Farril en su versión anterior, no, ahorita ya está reformado mi niño, pero Ricardo Farril en su versión anterior, también, ¿no? El Temach, ahí tienen, ¿no? Salinas de Gortari, están en el mismo club, todos pertenecientes a este grupo de cabezas carentes de pelo y de filtro. Ahora tenemos un nuevo miembro de este selecto club, Javier el Chicharito Hernández. Atrás quedó el joven ilusionado que lograba meter goles como podía, ¿no? Así con la mollera, con la cara, y que decía con una sonrisa muy ingenua, imaginémonos cosas chingonas. Ese carnal, esa misma persona, se ha convertido ahora en un balagardo vilipendiado por la sociedad. Güey, está subiendo videos ya a TikTok y ya medio se disculpó, cosa que la neta no lo hizo, pero donde se mete con asuntos de género que no entiendo cómo él en su cabeza dijo, sí, esto está chingón. La gente necesita saber lo que opino de las mujeres y que la están cagando. Güey, ¿qué tal que primero metemos un gol antes de meterte a temas que no conoces? No, o sea, ¿alguien le va a las Chivas aquí, güey? No, ¿verdad? Nadie le va a las Chivas, güey. ¿Por qué será? La neta, es bien triste ver el caso de Javier, porque de ser un querido futbolista, creo que por todos, el máximo goleador de la selección, de haber jugado en dos de los más grandes equipos del planeta, ahora está reducido a este remedo de hombre tapizado con ideologías que han destruido su imagen pública. Interesante. Y todo gracias a otro calvo que dice tonterías. Diego Dreyfus. Este güey, me metí a su página que se llama Te vas a morir, de todas formas te vas a morir, una estupidez así. Este güey cobra 700 euros por tener el privilegio de sentarte a discutir temas de tu vida con él. O sea, son 14,000 varos, güey. Arma estas como sesiones de, ya sabes, de que él se siente en un banquito y todo el mundo está alrededor de, a ver, cuéntame tus problemas. ¿Ya sabes? 14,000 varos, güey. Es una noche en el hotel donde andaba Monreal. O sea, ve la diferencia de cosas que te puedes comprar con el mismo dinero. Una noche en uno de los hoteles más chingones de Madrid o una plática con un pelón pendejo. O sea, ese es el grado de cosas que son a parecer equivalentes, güey. Y bueno, ya para terminar, esta semana entregaron el equipo Ozzy Osbourne y Hulk Hogan, ¿no? Y quién sabe por qué, que la neta todos sabemos por qué. Hubo políticos que se aprovecharon de la ocasión para publicar mensajes lamentando el evento. No todo el mundo andaba muy triste. El presidente de la Cámara de Diputados y esposo de dato protegido, Sergio Gutiérrez Luna, publicó una foto de él con Ozzy en el 2018. Ya sabes que siempre que alguien se muere así famoso, sacas la foto que te tomaste con él en algún momento, ¿no?, de tu vida. Y mandó publicar también una esquela en honor a Ozzy Osbourne. Y tú, o sea, ¿dónde está el sentido, güey? ¿Por qué la Cámara de Diputados de México tiene que publicar una esquela por la muerte de Ozzy Osbourne? A ver, Ozzy vino 6 veces a México en 50 años de carrera. Tampoco es como que tuviéramos aquí una conexión tan cercana, ¿no?, con Ozzy Osbourne. Oye, a ver, Shakira hizo 15 conciertos en menos de un mes, güey. Ya quiero ver que si Shakira ya que trascienda a otro plano existencial, a ver si también le dedicamos una esquela. Y misma historia con el caso de Hulk Hogan, pero nada más que fue, creo que el gobierno de Puebla, güey. El gobierno de Puebla, de Alejandro Armenta, publicando, lamentamos la muerte de Hulk Hogan, y tú,
Cabrón, Hulk Hogan nunca pisó Puebla, güey. No, o sea, ¿dónde está el pinche sentido? Pero políticos, ¿no? Metiéndonos, ¿no? En este asunto de la actualidad, pero evidentemente haciéndolo de la peor forma posible. Señores, a lo que le cruje Chencha, momento de ir a la mesa, a la supermesa. Señores, bienvenidos a su segunda supermesa de este bello y hermosa noche de jueves. Está con nosotros esta semana, Ernesto Guerra, analista político en diversos temas, y Marcela Román, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy han de saber los segundos en estar en este bello y hermoso espacio de discusión, de debate, que ojalá ahora podamos tener unas buenas discusiones. Con lo que quiero abrir, Marcela y Ernesto, lo que andamos viviendo ahorita en el Estado de México, que no lo vieron, ¿no? Al final lo que fue una operación empezando ¿qué fue el lunes? ¿No? Ahí ejecutaron el Batman de García Harfuch, un operativo en coordinación, es que esto luego suena muy bonito de andarlo diciendo, en coordinación en 14 municipios del Estado de México, 50 cateos simultáneos, 7, 8 detenidos. Ahí tuve la jornada andaba reportando 7, luego otros medios 8. Entre ellos una regidora de uno de los municipios ahí que fueron ahí intervenidos. Todo por un tema de extorsión, porque pedían estos güeyes que luego se toman libertades creativas a raíz del vacío que hay de Estado en algunos de estos municipios. Pues se toman libertades sabiendo que hay una impunidad que ahí te encargo en todo el país de cobrarle piso, cobrarle derecho a piso. Se sienten con esa autoridad de cobrarle a gente por hacer su chamba, ¿no? Entonces, a ver, lo que primero yo creo que está en la mente de toda la gente que notó esto y al final a lo mejor vive en estos municipios es, ¿cuánto tiempo llevaba esto, no? O sea, ¿qué onda con los responsables? También hay que considerarlo, ¿no, Marcela? Sí. Entonces, ¿cómo ves primero estos operativos y el tiempo que llevaba haciendo? Porque esto no se construyó de octubre para acá, ni de 2018 para acá. Sí, de hecho las notas, hablan de que esto se ejecutó apenas el 21 de julio, pero en realidad como tal esta estrategia a los 14 municipios empezó el 6 de julio. Pero es muy interesante, creo que devuelve el tema, varios temas a la mesa. El tema del narcotráfico, por supuesto, del crimen organizado y de las redes económicas y políticas que ha logrado y que lo hace la estructura tan avanzada y tan compleja que tenemos hoy, ¿no? Creo que el Estado de México, además, es una zona geográfica que conecta con varios puntos centrales, tanto del poder político como, repito, del crimen organizado. Conecta hacia Michoacán, ¿no? De hecho, muchos de los acusados de esta red de extorsionadores que hacían incluso que precios de la canasta básica aumentaran, tienen una relación con la familia michoacana, por ejemplo. Entonces hay que ver esto en perspectiva. Creo que es importante lo que se ha hecho, es decir, volver al tema de esta complejidad de relaciones políticas, incluso algunos funcionarios acusados de estas redes con el crimen, y ver lo complejo que es el tema de pensar un crimen organizado que ya no solo habla, ¿no? Y que tenemos años viendo de la producción de drogas o del crimen señalado en ese sentido, sino también como su inserción en los mercados de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y además el Estado de México siendo uno de los estados más pauperizados y violentados de todo México. ¿Qué nos dice Ernesto de esto que tenemos ya tanto tiempo? Esto evidentemente, como decía Marcelo, no se construyó en un día. Tuvo que haber tenido complicidad de algún lado. Sí, mira, yo resaltaría primero dos asuntos. Uno, que tiene que ver con un modelo de aplicación para este tema que sigue siendo una asignatura pendiente, que es la seguridad pública en nuestro país. Ya de ahí se derivan muchas cosas, esta relación con el crimen organizado, la detención del tráfico, esta operación liberación pues, en el Estado de México, que en efecto no es nueva, es novedosa en el sentido de la aplicación simultánea. Me parece que es un elemento sorpresa, es un elemento estratégico interesante que puede resultarles favorable. Pero esto tiene que ver un poco más allá, que tiene que ver con justamente un modelo que no le ha atinado México al tema de la seguridad pública. Entonces, hoy en esta operación liberación que inicia en el Estado de México, simultánea, 14 municipios, donde se buscan dos temas particulares, si bien lo decías, Carlos. Uno, esta manera, este modus operandi de la extorsión.
Y sobre todo hay esta clase media, media-baja, que es donde lastimosamente el crimen organizado se afecta, porque es la tiendita literal, es un buen establecimiento, unos tacos a cuenta de que hoy estábamos platicando de eso. Es decir, son estos pequeños comercios que le dan vida al barrio, a lo cotidiano, a la colonia, al lugar. Y entonces ahí es donde obligan a comprar, a establecer precios, a hacer una serie de cuestiones. Es decir, todo un modelo de extorsión muy compleja que para ellos el crimen organizado ha establecido muy bien. Pero esto es justamente lo que se tendría que cuestionar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando hemos tenido un modelo con policías, militares, con todo afuera, adentro, en esta discusión que llevamos, pues que ya será 10, 12 años de un modelo de seguridad? La Guardia... Bueno, si estamos hablando de lo militarizado, pues desde el 2007, 2008 nos podemos aventar. Y digo, la verdad es que no estamos viendo grandes resultados. Al contrario, o sea, sí hemos visto cómo se disparó, se mantuvo arriba. Y ahorita, pues como que se ha mantenido, se estancó un poquito y parece ser que las cifras indican que está bajando un poquitín. Pero al final estamos hablando de algo que, pues digo, ya lleva casi 20 años, ¿no? Tienes grandes resultados, pero no hay detenidos. ¿Viste la situación donde detienen contenedores con gasolina y con todas estas cosas del huachicol, pero no hay ningún detenido? Tienes esta manera de hacer las cosas, pero me parece que justamente tienes que entrar al asunto. A ver, aquí se trata particularmente de desmantelar lo que bien decías, ¿no? De este tráfico de extorsionadores, de un célula muy focalizada que tiene que ver territorialmente con Estado de México y Michoacán, ¿no? Está bien. El asunto es, pues, que lastimosamente no nada más es en esta parte, sino es otro de los rasgos a nivel nacional. Estás impactando 14 municipios de más de 2.500 que hay en nivel nacional. Y digo, digamos que tiene el beneficio de que son pues, municipios cercanos a la capital, que pues, a lo mejor hacer un operativo pues, relativamente fácil, ¿no? Porque pues, es una zona pues, medianamente urbanizada, no estás metido en una sierra, ¿no? Como suele pasar luego en Guerrero. Pero aquí, pues, ¿qué tan funcional es hacerlo así? O sea, les digo, estamos hablando de menos del 1%, del 0.5% de los municipios a nivel nacional. ¿Qué tan funcional es hacerlo así? O sea, porque, no sé, hablaban mucho de cuando había arrestos, ¿no? De grandes figuras de los cárteles durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, que al rato iba a venir alguien más. Pues, ¿qué tan funcional es hacerlo así? ¿No estamos ante algo parecido? Yo considero que es un modelo que se va a tomar replicable, ¿no? Es decir, ¿Tú crees que al rato vamos a tener 200 operativos de estos? Es que el tema del crimen organizado efectivamente es la combinación de redes de poder político con una red armamentística que da posibilidad de que el crimen justamente esté armado y pueda hacer lo que quiere en los territorios que disputa con otros poderes. Es decir, lo que le pasaba a la gente que no pagaba sus tandas por vender el pollo, porque además son mercancías tan básicas, ¿no? En las tlapalerías, o sea, el pequeño comercio afectado, lo que pasa es directamente, pues, asesinatos, ¿no? Contra la gente que no paga la extorsión. Entonces hay una disponibilidad armamentística, bélica de estas estructuras combinado, ¿no? Con el poder institucional que sí hace un caldo importante de cultivo para el crimen que vivimos hoy. Ahora, la pregunta del millón efectivamente es ¿qué puede hacer el Estado para sostener esto en todo el territorio, no solo en el Estado de México? Porque creo que la parte efectivamente donde se operativiza esto es importante y pues creo que es necesario decir que es una victoria, ¿no? Ahora, ¿qué tan grande es la victoria para todo el territorio nacional, para la cantidad de cárteles? Es el tema, pero creo que sí es importante rescatar que si se hace esto de manera cotidiana, deteniendo no solo a quienes usan las armas, es decir, al cártel, que son en la estructura jerárquica, además de este poder, la más baja, ¿no? La parte más baja, si se logra efectivamente desorganizar a la red política, creo que sí estamos hablando de un antecedente importante hacia la construcción de paz, que es el tema también relacionado con la seguridad, y con esto cierro. ¿Cómo se combate al crimen y se mejora
la disponibilidad de seguridad para una población como la que vive hoy en México. El tema que salía en el gobierno pasado de abrazos no balazos tenía que ver con eso. Tenemos un gran problema del crimen organizado, lo resolvemos con una seguridad pública que se ve que no ha funcionado desde años anteriores, o cómo pacificamos, ¿no? Por eso salía esto de los abrazos, pero se simplificó mucho para decir cómo sostenemos a la larga esta lucha contra el narco sin que siga habiendo muertes, ¿no? Y que en este proceso... Sigue habiendo muertes. Sigue. Incluso claro, más que Peña pero en Nieto. nombre de la paz... lo que pasa es que tenían el nombre de la paz, ¿no? O sea, para efecto práctico, Andrés Manuel, en sus 5 años, 10 meses de mandato, enterró a más gente que Peña Nieto en 6 años. Correcto. O sea, eso es... Hasta cifras del propio gobierno lo indican. O sea, puede haber tenido, como dices, el nombre de la paz y la estrategia atrás, lo que tú quieras, pero pues en los hechos no. Tristemente no se reflejan. Digo tristemente no en un asunto, o sea, real de decir, güey, o sea, fueron, pues ya no me acuerdo la cifra, como 200,000, 300,000 fueron. La verdad es que no me acuerdo bien la cifra exacta, sí. Pero sí era una cantidad obscena, o sea, grosera de gente que... Lo que pasa, ahí yo nació. haría una diferencia. En el caso, dices, Andrés Manuel enterró Bueno, tantas a ver, es una personas. forma de hablar, igual que él dice abrazos no balazos. Es que creo que hablar, antes de sí. Andrés Manuel no era una metáfora. Eso es una diferencia, ¿no? Cuando Felipe Calderón hablaba de los daños colaterales, él sabía que la estrategia estaba generando pérdidas de civiles en medio del campo que se estableció para esa lucha. Esa es una diferencia, creo que sí hay que recalcar, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dijo, no puede seguir esto que reconocemos como crimen organizado, aliado a la política corrupta, que en medio de esta disputa siga habiendo esta pérdida también de vidas civiles que quedaron criminalizadas, ¿no? En medio de una guerra contra el narco. Entonces, el narco sigue siendo un problema, pero creo que la respuesta a este problema es distinta. Oye, Andrés, ¿qué digo personalmente Ernesto? Yo, me quedé pensando en Andrés, sí. No, sí, por favor. Eso sí estuvo rudo, una Carlos. disculpita, no me quería poner tan agresivo. Oye, también hubo una reacción de parte de transportistas y taxistas a estos operativos, de que tú rebelándose en contra de un operativo que en teoría los tendría que estar ayudando. Correcto. Esto me habla ya de que pues, hasta el crimen organizado tiene control de estas funciones tan básicas, incluso para a lo mejor poblaciones más pequeñas que no tienen un sistema de transporte público tan avanzado como luego tener las grandes ciudades de este país. Y pues, güey, o sea, al parecer tienen ya los taxistas, ¿no? Que se activan al pulsar un botón en un mensaje, que pues al final te pueden hasta funcionar como halcones, ¿no? Pero viendo pues, donde policías y tal. Y también a transportistas para mover cierto tipo de mercancía a lo largo y ancho y con toda la impunidad del planeta. Entonces, a ver, ¿qué nos dice eso de la penetración que ya tiene el crimen organizado en las estructuras? Sí, incluso sí. no solamente institucionales y políticas, sino ya sociales. Acuérdate que es un andamiaje bien construido del crimen organizado. Y eso implica tocar redes sociales muy importantes. No solo taxistas, transportistas, sino también, digamos, colonias organizadas. Tienen un modus operandi ya muy trabajado y eso les ha funcionado. Y la otra es que desafortunadamente hay un efecto de protección también cuando vemos que este tipo de grupos organizados se dedican, digamos, a derramar un poco esas ganancias dentro de los pobladores. Entonces, eso le genera automáticamente un tema de protección a ellos mismos. Sinaloa, Michoacán, varios estados de la República son ejemplos perfectamente claros donde la ciudadanía, no es que lo defienda, y ojo, hay que decirlo. Un poquito sí, ¿no? Sí, un poco sí, O sea, pero yo sí digamos... siento, por ejemplo, en este caso, por más que lo tengas así, bueno, más bien, porque los tienes en la nómina, a lo mejor a taxistas, transportistas y a quien se deje, pues obviamente pues cada quien va a velar por sus intereses. Sí. Va a decir, puta, pues es que el pago de estos carnales es a lo mejor mis vacaciones, ¿no? El poder llevar a mi familia a Veracruz o a donde sea que pues guste, ¿no? Pero mira, déjame volver a un tema que ponía aquí de una victoria. Yo diría una victoria pírrica, si es un pasito ante la magnitud que tenemos. No hay que demeritarlo tampoco.
Pero ¿cuántos municipios tiene el propio Estado de México? ¿No? 125. Exacto. Mira, yo traía el dato de 123. Siempre hay un tema de si dos o Depende del año, ¿no? Porque de repente empiezan a separar municipios. Pero, correcto, más de 120. Bueno, imagínate lo que es replicar este modelo tan solo en el Estado de México. Por eso yo decía, una victoria sí, pues está bien, no se merita, pero tampoco me parece que es un gran avance. Es un buen objetivo, es un buen propósito, porque ellos decían intervenir y desarticular redes de andamiaje del crimen organizado, pero de un delito, que es la extorsión. El que pega directo y está bien, pero es uno. Tienes un código federal impresionante con un catálogo de delitos donde desafortunadamente pues los ves día a día, y este es uno. Ahora, a mí me parece que este tipo de modelos creo que resultan más, y lo digo con toda la certeza, de estas acciones punitivas rápidas, inmediatas, mediáticas, pero que no tienen que ver con un tema, insisto, de un modelo de seguridad en nuestro país. Y mira, hablar de Felipe Calderón, yo no sé cuántos años más van a seguir hablando de Felipe Calderón. Por supuesto que se puede cuestionar muchos temas y resultados de ese modelo que instrumentó Felipe Calderón, pero ya son muchos años para seguir teniendo esa narrativa de sí, pero Felipe Calderón hizo más, ¿no? O sea, cabe aclarar que yo decía precisamente que sí hay una diferencia entre Calderón y Andrés Manuel, ¿no? Sí, sí, y eso tiene que ver con la forma. Pero mira, yo decía, en esta operación, ¿quiénes participan en esta operación Liberación? Que insisto, es 14 municipios, es un buen paso, pero 14 municipios. Sí. Y más porque, perdón que te interrumpa, Sí. Ernesto, porque aquí me gustaría tener un poco más la opinión de Marcela. O sea, lo que decía de enfocarse únicamente en un delito, que el de extorsión, pues, está muy bien. Digo, es tristemente muy común, se volvió creo que el delito más denunciado. Correcto. Cuando se denunciaba Sí. en el sexenio pasado. En el Estado de México, el delito de extorsión tiene una impunidad del 97%. ¿Cuándo se denuncia? Entonces, ¿qué puede esperar esta gente a lo mejor de los 14 municipios que pues, tuvieron, digamos, el privilegio o el beneficio de haber sido intervenidos, ¿no? por estos operativos a nivel federal? Si aún así pareciera que realmente el problema no está tanto en desarticular las redes, que como ya hemos visto en casi 20 años se pueden volver a hacer e incluso más fuertes. Si a la hora de castigar el delito, cuando se denuncia, 3 de cada 100 son los que quedan castigados. Cierto. Volver al tema como más cualitativo que cuantitativo. Efectivamente, 14 municipios con los miles de municipios que debe tener el país. En esa dimensión podemos hacer una gráfica y va a parecer pequeño, pero vuelvo a la geografía, ¿no? El Estado de México conecta, es una zona comercial muy importante para el país, no solo para el centro del país, y en ese sentido activar también 14 municipios ahí tiene cualidades particulares que no tendría a lo mejor en otro lugar. Entonces, haciendo esta salvedad geográfica, es necesario, pensar cuáles son los otros complejos delitos en los que participa el crimen organizado. Y ahí es efectivamente que el problema se va volviendo más complejo, porque esta misma estructura, a lo mejor que en el Estado de México recopila los recursos ejerciendo, como dice, solo un delito que sería la extorsión, cuando pasa a Michoacán, por ejemplo, se convierte en el brazo armado de algunas empresas que en el mercado limpio juegan con recursos como el agua o los minerales. O sea, eso es, creo que, lo complejo del crimen organizado y los retos que tiene efectivamente Claudia Sheinbaum, como lo tendrán los siguientes presidentes. La mezcla de economías ilegales con las propias legales en otros estados. Y repito eso, o sea, ahora se está hablando de la familia michoacana, con su presencia en el Estado de México, y esto se activa en estos 14 municipios. Efectivamente, se contabilizan más de 22 delitos en los que participa el crimen organizado. La extorsión sería uno, pero si tú quitas una célula de la que depende una ejecución económica importante como es el Estado de México, desarticulas a otros estados también de economías
Y estás tocando, creo que grandes intereses, no solo del crimen, repito, sino incluso de economías legales que pertenecen al instrumento bélico del crimen organizado. Entonces, sí sería desmantelar el crimen o intentar desmantelar el crimen a partir de la extorsión en estos 14 municipios, pero sin duda pienso en el caso sí de Michoacán, donde queda también tocado el crimen en otros estados de los que depende pues hoy la economía del cártel, en este caso de la familia michoacana, ¿no? Conectada, repito, con otra serie de explotación de otros recursos. Entonces cierro con esto, porque yo quisiera volver a traer el tema de la complejidad de la red del crimen organizado. A veces la coyuntura eso nos hace actuar sobre una opinión de lo que pasa en el Estado de México, si es suficiente o no, y responder rápidamente si va a servir para algo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, pero creo que hay que ir siempre a la complejidad del tema. Sí. Y esto efectivamente no se soluciona con esta actividad, pero sin duda es necesario. Sí, a ver, no es que se diga que no es necesaria y que esto resuelve todo. Me parece que entrábamos tú y yo diciendo que es un avance. Tú decías una victoria. Yo no sé si es una victoria. Yo te decía una victoria pírrica, ¿no? O sea, sí hay que un reconocimiento, pero me parece que ante el cúmulo de los más de 20... el catálogo de delitos en el Código Penal, bueno, pues es una de las cuestiones que sí se tiene que atender. Ahora, el problema es cómo son todas las instituciones que intervienen, porque justamente yo cerraría con dos cosas. Uno, tú tienes a la Sedena, tienes a la Defensa, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienes al Centro Nacional de Inteligencia, tienes más... la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las fiscalías. Es un modelo amplio. Son muchas instituciones porque es el Gabinete de Seguridad en pleno, más lo local. Está bien. ¿Alcanza para replicar estos modelos en otras entidades? Para irte a Durango, en esta zona compleja del Triángulo ahí Dorado y de estas cosas... Sí me explico, creo que son victorias interesantes, sí avances, es una operación liberación interesante, no sé si alcance para replicar el modelo, porque en todo caso sí tendríamos que entonces meterte en la otra discusión fuerte a la que está pendiente, el modelo de seguridad de este país, cuál es el... Sí. No están aventándose como ensayos de saber si funciona esto, ¿no? Ya para aventarse luego a los trancazos en la Sierra de Guerrero y por ahí en la Sinaloa, porque esos... Ahí van a estar los buenos madrazos si es que luego se meten ahí. Y mira, perdón, ya nada más cerraría este capítulo. Bueno, en Guanajuato, sí. en Sinaloa, donde sea. Yo cerraría con el otro gran tema porque no sé si vamos a tocar el tema de la reforma judicial, pero el otro gran asunto es lo que decías, se denuncia y luego ¿qué pasa? Un trabajo que tiene que corresponder a los ministerios públicos, a las fiscalías, pero que lastimosamente se dijo es el Poder Judicial de la Federación el que ha hecho amparos y esto una y el otra vez para desafanar a este tipo de malosos. Esa es una narrativa a medias, casi diciéndote que es falsa, ¿no? Sí lo ha sabido, por supuesto que lo ha sabido, pero en esta combinación de cerrar que por eso reformaron el Poder Judicial, porque entonces se necesitaba el pueblo bueno y sabio elegir a los jueces para impartir justicia, eso es una gran diferencia. Sí. Porque se confundió justamente, y perdón Carlos, cierro con eso, que era el Poder Judicial en su conjunto cuando hay poderes en cada estado, que eso no tiene que ver con la federación, ¿no? Y la otra es justamente que no armaban bien las carpetas y estas cosas que tampoco le corresponde al Poder Judicial hacer eso, sino simplemente eso le corresponde a las fiscalías y que de eso nada tuvo que ver la reforma judicial. Pero se ve que si queremos reformar el sistema de justicia, pues no solamente tenemos que ir con los jueces, aunque parecer por el simple nombre digas, pues aquí está la bronca, ¿no? No. Pero para mí sí, el problema siguen siendo las fiscalías, que las 33 son una porquería. Pero en fin.
Vamos a movernos aquí a un tema que ya en la Ciudad de México ha tenido amplia discusión, que han sido estas estatuas, ¿no? De Fidel y del Che. En la colonia tabacalera, que estaban ahí, pues las pusieron, tengo entendido, cuando estaba Ricardo Monreal, de delegado todavía, en la Cuauhtémoc, y las pusieron ahí en el... Digo, no sé si alguien las pidió, si a Monreal se le pareció buena idea, lo que sea. La verdad es que la cosa es que ahora la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dijo, van para afuera, porque estaban irregulares. Dice ella, no ha mostrado ningún tipo de evidencia al respecto, pero pues ya nos estamos peleando porque el asunto de las estatuas, que si las vamos a subastar, que si mejor les encontramos otro lugar. Marcela, ¿qué pasamos con esto si sabiendo que el asunto de andar... Lo voy a encuadrar en otro tipo de discusión que involucra incluso a la presidenta. Se armó una polémica en un momento por la estatua de Colón en Paseo de la Reforma, que la movieron, hicieron toda la faramaya, ¿no? De que a la autoridad de no sé qué, de los monumentos de la Ciudad de México, y la movemos al Parque América, una cosa así, no me acuerdo bien dónde está. La cosa es que la movieron, ¿no? Por asuntos ideológicos. Sí. Alessandra Rojo de la Vega, pues es del PAN-PRI, que está ahorita gobernando la Cuauhtémoc. Y por lo mismo... pues no, esa parte no forma parte de su ideología, ¿no? El tema de Fidel Castro y el Che Guevara, que pues dice, güey, pues esto no tendré por qué estar aquí. Si yo estoy gobernando, en teoría, la gente que vive aquí me eligió a mí y a mis ideas para, pues, medio poner esto en orden. Entonces, quitemos de lado si tiene irregularidades o no el tema de las estatuas, ¿no? Porque la verdad, ¿no? Siempre que se quiere se puede encontrar algo, seamos honestos. ¿Cómo entender esto, Marcela? O sea, ¿es legítimo, es político, es moral, es legal? Es absolutamente político. ¿Pero le equipararías a lo que hizo la presidenta con la estatua de Colón? Todos los nombres de las calles, o sea, tenemos calles que se llaman Avenida Insurgente, Reforma, Revolución, Díaz Ordaz, ¿no? Que también es ahora un tema de debate, si se tienen que seguir con las placas que hacen referencia. La calle, la ciudad es una disputa política, ideológica. Estamos llenos de estatuas de Miguel Hidalgo, de Morelos. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, se considera la historia como una pedagogía política importante que se tiene que mostrar en la calle. Desde esa perspectiva se puso una estatua de Fidel y del Che, porque además rememora que Fidel y el Che partieron de aquí en una victoria hacia la Revolución Cubana. Y ahí empiezan las diferencias, ¿no? Quienes hoy dicen que Fidel es lo peor de las dictaduras y refleja lo peor del ser humano, y quienes decimos que no, que la Revolución Cubana tiene una importancia histórica, política importante. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, esa disputa de narrativas. A mí me parece muy grave. Yo sí veo en Alessandra Rojo un buen... alumno de Javier Milei, ¿no? La alumna que Javier Casi Milei... me vengo vestido de él hoy, no manches. Con que no te peines así. No me alcanza el pelo. Me parece que es eso mismo, ¿no? La disputa que estamos viendo, no solo en México, sino en América Latina, sobre cómo se cuenta la historia de Cuba, de Venezuela, ¿no? De Nicaragua. Y por eso es tan importante cuando quieren deslegitimar cualquier proceso, decir que vamos a hacer Fidel y Cuba y tal. Me parece una muestra también de ignorancia profunda de la alcaldesa por desprestigiar una lucha, porque la calle es de todos. Y bueno, ¿qué tendría que ver con la diferencia con quitar a Colón? Pues sí, una diferencia política, ¿no? Hay quienes, sociedades en América Latina, que ven a Colón como el que destruyó, cambió la historia para mal, en resumidas cuentas. Sí. No vamos a decir si eso está bien o está mal. Hay quienes estamos de acuerdo en esa perspectiva que se llama decolonial, ¿no? Más académica, y en esas circunstancias se decidió remover ciertas estatuas, la de Colón, la placa de Díaz Ordaz, ¿no? Como desde una visión donde eso se ve lastimoso para la historia, desde esa misma visión. Pues, o sea, que en realidad, ¿qué es lo que cambia? O sea, pues, ya pasó. ¿No? Además, Colón, que en 1492, y luego Hernán Cortés. Es como si hubiera una estatua de Hernán Cortés. Cerraría con eso. En lo personal, pues a mí, si está Hernán Cortés o no, pues al final es un hecho histórico. Igual que Díaz Ordaz tiene placas en el metro, pues sí, güey. No por lo que pasó el 2 de octubre, sino porque pues, él fue el presidente cuando se inauguró la primera línea del metro. Al final, o sea, poner una estatua es un símbolo, ¿no? Ajá, por eso. Y a lo que voy, que pues, dejando al lado el resultado de la Revolución Cubana, sí tuvo un buen desenlace, ¿no? Para la gente que vive allá y el Che y sus cosas, así. Estás conmemorando un hecho histórico, ¿no? De que llegaron. Eso nadie lo niega. Entonces, el hecho de que sí tienes una idea distinta de que Colón, pues, ¿qué chingados vamos a estar conmemorando a Colón? Y a Díaz Ordaz, por lo que hizo el 2 de octubre, pues que se vaya la fruta.
¿Qué sentido tiene hacerlo entonces? Porque sigue teniendo, esa es la pregunta del millón, sigue teniendo mucha importancia política cuando hablamos tanto del Estado de México como de las estatuas, la perspectiva histórica. Que yo mencione como héroe nacional a Porfirio Díaz tiene una importancia histórica. Lo vimos me parece, cierro también con este tema, ¿no? Las últimas discusiones de la revista Letras Libres que decía que Ernesto Zedillo era el héroe del 68. Yo me preguntaba como, claro, el 68 parece tan lejano y sin embargo sigue siendo hoy, cuando se escribe de eso, un parteaguas político en la perspectiva. Las estatuas de Fidel y el Che lo son. Y claro que vamos a estar viendo todas las críticas desde la llamada oposición a que Clara Brugada o que Claudia Sheinbaum digan que esas estatuas tienen que volver a ese lugar donde estaban o a otro, porque sí importa el debate. Ernesto, ¿dónde vamos a poner las estatuas? No sé dónde las quieren poner, pero mira, yo sí creo aquí que hay diferencias muy sustanciales en esto. Uno, creo que la historia no tiene nada que ver con eso, porque no estamos cuestionando la relación México-Cuba. O sea, ni tampoco y existirá, ¿no? Y va a existir y no va a tener ningún problema. Tampoco se están cuestionando si la revolución cubana... Salvo cuando fue el tema de comes y te vas, ahí sí tuvimos un rollito, ¿no? Pero sí, justamente. Pero mira, ahí está la relación México-Cuba. Ahí va a estar. Sí. Bueno, tan es así que de pronto López Obrador le destinó mucho recurso al tema de la salud de los médicos cubanos, por ejemplo. No, hasta la y fecha. Eso supongo que tiene un tamiz, o debería tener un tamiz más importante que si la revolución cubana fue el hito o no. Creo que esos son hechos históricos y ahí están. La historia los ha juzgado y los seguirá juzgando, pero eso no tiene nada que ver con dos cosas metálicas que están ahí plasmadas. Esa es la diferencia. Hay quienes ven dos cosas metálicas y hay quienes ven dos símbolos. Tú ves un simbolismo. Entonces, me también parece que Alessandra Rojo, ¿no? Evidentemente. No sé. Yo no soy Alessandra Rojo de la Vega, entonces habría que preguntarle a ella. A mí lo que sí me parece... La acción yo creo que lo muestra. No, a mí me parece que es una cuestión, yo te lo diría desde una formación administrativa, jurídica, si realmente cumplió o no. Coincido contigo, no ha mostrado nada, tampoco hay que cuestionarle eso. A ver si evidentemente... Bueno, si el argumento realmente nos queremos zafar del punto ideológico, político, que yo creo que también es muy válido, pues ¿dónde está, güey? O sea, ¿qué fue lo que no se hizo? Que los debería demostrar si existen o no. Pero mira, la diferencia entre el simbolismo y la ideología. De pronto, tú dices, entonces sí estuvo bien que quitaran a Colón porque había un problema, y ni siquiera de Claudia Sheinbaum, sino de López Obrador. Bueno, con la relación en España. No. Perdón, es que sí, eso sí tiene una verdadera tema político y no simbolismos ni hechos históricos. O sea, hoy la relación que tuvo el entonces presidente López Obrador con España, bueno, de exigirle pedirnos perdón, por ejemplo. Tú puedes decir, esa es la visión que nosotros sí vemos. Está bien, se respeta esa visión. Sin embargo, eso nos acompaña, porque incluso hubo una mala interpretación de su parte de los hechos históricos, por ejemplo, ¿no? Aquí no estamos cuestionando si la hay o no la hay. Yo te diría, son dos cuestiones metálicas. Tú dices, es un simbolismo. ¿Un simbolismo para quién o para qué? ¿No? Evidentemente, no sé si radiques en la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Y si te representa hoy un daño emocional no verlas ahí, por ejemplo, entonces te afecta tu ideología sobre la Revolución Cubana y el hecho histórico que representó un personaje que ni siquiera voy a entrar a analizar si dijo lo que dicen que dijo sobre los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, que eso es otra cuestión que pues ahí se encargará la historia, no nosotros. Ahorita me parece que eso era más importante otros temas, tanto de la propia alcaldesa como del gobierno de la ciudad, ahora ya subido con la presidenta de la República. Imagínate el foco de atención que tuvo nada más mover dos estatuas, y perdón, son metálicas, o sea, más allá de eso, no representan más que una cuestión ahí. ¿Tendrán otro tipo de simbolismos para ustedes? Bueno, está bien. Entonces, entremos a analizar esos simbolismos y veamos no solo esos. Nos regresamos a Colón y entonces revisamos verdaderamente si tenía
o no razón de ser moverla ahí. Y aquí yo creo que hoy sigues diciendo a la Luber, me bajo en la estatua de Colón y ya no existe. Sí, pues no sé dónde la pusieron. Por cierto, había que preguntar. Pero ya no me acuerdo. ¿No? La verdad es que no sé. Yo no sé. Digo, yo creo que mucha pérdida, pues no fue muy grande, pero nadie se acuerda. Ya más bien la referencia, no en Paseo la Reforma, ahí en la estatua de Colón, y ya siguen ubicando. Pero, o sea, sería igual si estuviéramos hablando a lo mejor de una estatua de Porfirio Díaz o de Díaz Ordaz, de Manuel Gómez Morín, del ingeniero Cárdenas. O sea, sí. Creo que sí, o sea, evidentemente sí estamos hablando de aquí, y en lo personal yo creo que es así. Yo creo que nada más el asunto de que no, fue irregular y aquí es pura madre. O sea, yo sí creo que está imponiendo un asunto más ideológico e incluso con con una jiribilla de justo hacer escándalo, que pues, de lo que estamos hablando aquí ahorita, ¿no? Al final ya veremos en 2030 a ver si cierta alcaldesa se postula para la jefatura de gobierno. Es que yo diría, cualquier estatua que se pone es una elección política de lo que se quiere recordar. Cualquier elección de los temas de coyuntura es una elección política de lo que se quiere comunicar. Si yo pongo una estatua de Lázaro Cárdenas, tengo que ponerme a ver las razones por las que se pondría Lázaro Cárdenas. Por eso está la fuente de petróleos en... Y la pone quien tiene esa disposición, el poder, la disposición social, la legitimidad, todo lo que alguien puede poner. En el caso, efectivamente, de quien dispone de ese espacio en esa plaza donde estaba Fidel y el Che, es apelar a las ideas de Fidel y del Che. Es lo mismo. Cuando se pone a Colón, se pone a apelar a las acciones e ideas de Colón. Es decir, parece que es democrática la razón de la estatua. Ahora, esa es la diferencia política profunda. Y es la diferencia donde yo sí creo que la historia es tan interesante porque nos lleva a los siglos pasados, pero también al debate más contemporáneo de lo que significa la política y la memoria. Evidentemente no gustan las ideas ni del Che ni de Fidel. Pero ahora, ese es el debate. ¿A quién no? Pero no le gustan a la alcaldesa en principio que defendió esa acción. Sí. Y el debate donde podríamos estar en la mesa. Bueno, pero la alcaldesa nada más dijo que no tenían permiso. Pero a ver, seamos honestos. Sí, claro, seguramente. Conoces el tema legal. Si quieres encontrar algo, sí, lo vas a encontrar. Y aunque no, nada más dices, güey, hay un pedo administrativo, no lo enseño, pues y ya. Créanme, y las estatuas al rato ya están fundidas, güey, ¿sabes? Sí, tal vez la nota que tendríamos que estar hablando de esta alcaldesa sería que hizo algo contra el crimen organizado en la Cuauhtémoc, ¿no? Y no que hizo esto. Pero, a ver, si vamos a hacer eso, pues en teoría no tiene facultades para ir. Digamos, ella tiene un tiempo organizado. limitado del ejercicio de su poder. Sí. La razón de quitar esas o que estatuas... la Guardia Nacional llegó a desaforar a un concierto cultural. Sí, y ella era... También, ¿no? O sea, pero estamos hablando de las estatuas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la razón política de una alcaldesa para quitar, porque es un ejercicio político lo que hace, 2 estatuas? Es que es evidente, quitar las ideas de esos personajes. Ahora, ¿por qué? Es un poco, por eso a mí me parece muy parecida a Milei. El ejercicio de Milei en la batalla cultural o en el ejercicio ideológico es súper complejo por eso. Cierra el centro Kirchner, cierra como las posibilidades de debate. Si hubiera habido en Buenos Aires, en pleno centro, una estatua de Fidel y el Che, él mismo hubiera convocado a que se destruyera, ¿no? O sea, creo que es muy simbólico de la derecha que hoy habita México y América Latina. Entonces, pues parece que nos vamos a... Si nos seguimos con esta dinámica, ¿no? De andar poniendo y quitando monumentos según sea la corriente ideológica de quien gobierna en ese momento, pues al rato vamos a estar casi poniendo y quitando cosas de acuerdo a quien gobierne. O imagínate que si hablas de... Eso ya raya en lo ridículo. No, imagínate si hablas de ese calado, o sea, por acciones ideológicas, pues imagínate los que esperábamos que una izquierda progresista que fue Morena, pues hoy tenga esta regresión en los derechos más elementales, como la libertad de expresión. Me parece que no estriba por ahí la cosa de poner etiquetas y sobre todo esas grandes etiquetas, ¿no? O sea, Alessandra Rojo de la Vega, extrema derecha, o sea, creo que yo creo debate... que las acciones definen a las personas. Bueno, pueden ser las acciones, más no las etiquetas, porque entonces imagínate ponernos aquí a cuántos de hoy del oficialismo que pelearon por tener derechos importantes, libertades,
¿no? Que se le vislumbraba un cambio importantísimo con López Obrador, que generaba una expectativa por ser primera vez que en este país, después de tener un PRI prehispánico, horrible, complejo, llegara una derecha y luego la primera izquierda en nuestro país, y que hoy tienes temas de regresión en las libertades más esenciales, en los derechos más esenciales. Pues no, imagínate ponerle una etiqueta acá a la izquierda que decían ser. Pues tal vez por ahí teníamos que haber empezado, ¿no? Mi perspectiva es distinta a esto último, pero bueno. No pasa nada, pues también se Son vale, hechos, discutiendo estas cosas, pues es normal. ¿No? Cerraría ¿Qué yo hueva con tener esto. todo el mundo la misma opinión? Yo cerraría con... Sí, sería muy de Yo hueva, sé, ¿no? con la idea también, que creo que es muy importante, o sea, cuando uno va a todo Sudamérica, no hay lugar, ahí sí lo firmo, no hay lugar donde no haya un dibujo del Che. O sea, nada más quiere decir que viajó mucho. En resumidas, pues, sigue siendo Pero- un debate. No, o sea, si nosotros Pero llevamos nadie este cuestionó debate de si México, tenía o no el personaje un hecho a histórico. mí me parece que se está llenando de un ¿Sabes por qué contenido. me llamo Ernesto? ¿Te pusieron así por el Che Guevara? Bueno, ahí tienes tu respuesta. O sea, si crees Claro. que es por esa... No, Fíjate, hasta de lo que aprende uno aquí. bueno, Tan imagínate. relevante Fíjate es. tú. Por eso. Pero nadie está sí. discutiendo si es relevante o no, me parece ahí. Sí, ¿no? ¿Qué es Pero la bueno, diferencia Marcel, de ponerle una etiqueta? Estabas a hablando las de los cosas? dibujos, las obras de arte del Che. Me parece que si nosotros ponemos, Y lástima si que no traigo estuviéramos mi camisa. discutiendo este tema en cualquier país de la región, Sí. van a salir las posiciones que parecen de defensa y en contra, pero yo creo que es más complejo el debate porque sí creo que la memoria histórica siempre va a tener un contenido de presente y de futuro. Y siento que llevamos este tema que estamos teniendo ahorita a Argentina, a Bolivia, a Perú, y va a soltar el mismo debate candente sobre la política, la memoria, tiene sentido, ¿no? Tendría que ver con la derecha. Entonces, bueno, creo que vamos a estar viendo este tema para varias semanas. Bueno, oigan, justo el fin de semana fue un especie de congreso, ¿no? de Morena. Las grandes Congreso luminarias, salvo Nacional. Ricardo Monreal, estaban ahí presentes. No, porque Monreal tenía otros asuntos que atender. No, estaba al otro lado. Pero fue la Asamblea Nacional donde se creó, y aquí creo que me parece interesante tomar tu opinión, la comisión de evaluación. ¿No? En Morena van a tener ahí una especie de cadenero, ¿no? Un grupo de personas que van a decidir quién entra y quién no. Todo para perfiles nuevos. Van a ser Luisa María Alcalde, la presidenta del partido, Carolina Rangel, que es la secretaria general, Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Estos son los 5 perfiles que van a estar decidiendo quiénes son los que van a entrar o no. ¿Por qué, Marcela, crees? O bueno, pregúntame para los dos, que decidieron crear esta comisión de evaluación? ¿Sientes que ya sintieron así de que, ay, que tus Yunes y tus Morat, que ahora pues adoptamos en un ejercicio de pragmatismo político, sintieron que aquí abajito en las bases como que andaba temblando un poquito el nerviosismo? ¿Sientes que es por eso u otra razón? Me parece que la ética es un debate que la izquierda ha tratado de poner en el tema, justamente siempre de sus acciones, ¿no? O sea, sí creo que esa es una premisa importante de un partido como Morena. Atender a una causa donde la política sea transparente, donde efectivamente ver si la democracia sea posible, es decir, un partido que represente los intereses de ese pueblo que dicen representar. Entonces, todos los quienes habrían ganado hasta la fecha como representantes del partido político tendrían que ser también representantes de estas ideas. Me parece que siendo así, la ética ha ocupado incluso la producción académica de este partido, ¿no? Alguien como Armando Bartra, que se ha dedicado justamente a investigar la historia, ¿no? Política en un sentido como de transformación social, creo que la ética juega un papel importante. Esta comisión me parece que efectivamente atendería al llamado del debate en torno a quién entra, porque es lo que estábamos diciendo hace rato. ¿Lo ves más como una reacción a que pues, tuvieron que haber hecho algo, a lo mejor un filtro un poco más fuerte con... Pues, te digo, aquí tengo 3 ejemplos. Murat, Yunes y Gabriela Cuevas. O sea, Cuevas ya lleva desde el 2018, pero Cuevas es de una estirpe panista innegable. Yunes también. Digo, Murat, ¿qué te digo con el PRI, no?
Entonces, lo veo yo más como una especie de reacción, porque ya andaban diciendo, como cuestionando, y sintieron que acá se les estaba armando una revolución interna de decir, güey, ¿por qué traen estos cabrones que durante décadas les estuvimos reclamando madre y media, con justa razón, y ahora resulta que son nuestros compas? Sí. Que va por ahí. La autocrítica, ¿no? O sea, sí creo que eso es algo... Pues si fuera autocrítica, pues los tendrían fuera. O más bien, en principio no los hubieran aceptado. Pero yo creo. Se da la explicación, ¿no? Ahí sí también política de decir, bueno, ¿qué alianzas se necesitan y con quién para lograr los objetivos, ¿no? Entonces importan cómo es el fin justifica los medios, ¿no? O sea, llegar al poder justifica que se incorpore ciertas gentes. Y bueno, es el debate. Yo creo que varias personas al interior de Morena desde el inicio se manifestaron en contra. Hay quienes aceptaron que entrara. Y me parece que esta convención sí muestra las posibilidades de la democratización de los partidos. Es decir, nosotros vamos a incorporar efectivamente a quienes han tenido una relación corrupta o que en un momento actuaron justamente contra la nación, o vamos a hacer un partido distinto. Me parece que es una coyuntura importante para Morena. Efectivamente, quien se cierra a la autocrítica... ¿Tú en lo personal qué opinas de estos perfiles? Sí es muy evidente el contraste, ¿no? Con personajes. Hombre. O sea, esta lista de la comisión evaluadora... Sí. que es justamente de personajes que han actuado de manera ética y responsable. Pienso, hiciste una cara rara, ¿no? Cuando mencionaste a Pigmenio Ibarra. Es que, mira, te voy a decir por qué la cara rara. Personalmente no creo que Pigmenio tenga un mérito suficiente a nivel político para ser uno de 5 votos o una de 5 voces que van a decir quién entra a un partido o no. O sea, Pigmenio nunca en la vida ¿cómo te lo explico? O sea, yo en lo personal, que no estoy diciendo que yo tenga aquí la verdad absoluta, pero en lo personal no se me hace que sea un perfil que deba tener el poder de decidir, o al menos una quinta parte del poder de decidir quién entra a un partido o no. Yo. ¿Por qué? Porque pues, es un güey que, digo, con el debido respeto al caballero, saludos, muy buenas series, que durante mucho tiempo pues, estuvo fuera, ¿no?, del ámbito político, que pues, produjo series que es debatible si estamos haciendo hasta una especie de lucrar, ¿no?, con historias que día a día, como es el tema del narcotráfico de los narcotraficantes, de los cárteles, lucrar con esas historias que para mucha gente es muy doloroso, y luego ya pintarte aquí de, no, pues es que andar como que en los 43 y vamos a documentar todo lo que haya con Morena y vamos atrás del presidente y si le hacemos su documental que luego lo publicamos y luego uno a la mitad del proyecto. O sea, por ahí voy. O sea, yo en lo personal no creo que sea un perfil correcto de ningún lado para evaluar si una persona es moralmente suficiente o suficientemente aceptable para entrar, en este caso, a Morena. Igual, yo discrepo, pero más allá de eso, bueno, más bien, que es un... pues, yo creo que tú, si porque estoy equivocado, parece pues dime. O sea, ¿qué es lo yo que creo ven que en es el la Pigmenio que es integración. tan maravilloso? Pues la integración intelectual, tal vez, ¿no? O sea, también hay una ausencia importante de ideas creativas al interior. Ahora, ¿tendría que estar estas ideas adentro de un partido? A mí me parece que sí, ¿no? O sea, estaría Pigmenio Ibarra, estaría Bartra. Si se tiene que aceptar corruptos en Morena, no. Pues ya van tarde, ¿no? Claro, pero creo que sí estamos viendo los retos de un partido que se considere construir democrático y popular. No, a ver, mira, a mí de entrada me parece, y perdón si digo un pleonasmo, pero un contrasentido, una revoltura, un enfrentamiento de Morena viéndose en el espejo con Morena y lo que representó o lo que quiso representar como un partido movimiento, porque ahí surge. Tú imagínate hablar hoy, Luisa María Alcalde, de evitar el chapulineo. O el nepotismo. O el nepotismo, que son temas verdaderamente que dices, ¿neta me estás diciendo tú eso? Y ahí no es análisis, son hechos. Viene Andrés Manuel López Obrador, donde sale de un movimiento del PRI, en su etapa del PRI. Y no les gusta al oficialismo hablar de eso. Pero ¿quién era Andrés Manuel López Obrador como militante? Y lo pongo ahí nada más.
de un partido en el poder y ahí está. Ya ni siquiera el otro personaje histórico que representó y que por cierto salieron muy mal en cuestiones de cómo se dirigía este país entre López Obrador y Cárdenas. Bueno, luego tienes esta corriente interesante de químicamente puros al interior de Morena, que si te pones a ver la historia muy reciente, pues venían del PRD. O sea, tampoco hay ahí sobresaltos y esto. Sí tenían una gran característica que muchos admirábamos y respetábamos, que venían de una lucha social como la propia Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Hoy se les olvida esos orígenes y de dónde salen políticamente, porque todo es política, pues digo. Si no, imagínate aquella frase de el animal político, ¿no? De todo lo que representa la ciencia política. Bueno, este hecho interesante de donde venían todos ellos, dices, bueno, hoy con el fin justificar los medios, ponemos el manto protector y ya todos pasan. Y ahí tiene la reforma judicial con votos donde evidentemente no ganaron en las urnas. Y esa es otra discusión que les duele y les lastima. No, perdón, no ganaron en las urnas. Doblaron a personajes en el Senado. Por supuesto que arrasaron en la Cámara de Diputados, pero esa es la otra historia. Hoy dicen, no, el pueblo bueno nos dio esto. Sí, sí les dio gran parte. Y mira, los 36 millones de Claudia Sheinbaum no se discuten porque esos son hechos, tampoco son interpretaciones. Ahí está los resultados electorales perfectamente que cualquiera puede revisar. Pero eso no significa que hubieran tenido la mayoría en el Senado para hacer lo que hicieron. No, técnicamente nada más les faltaban, creo que 3. No, 4. 4 votos. Eran 3, ¿no? Sí. Porque según ya eran 3. Es que la discusión era si eran 86 o no la mayoría calificada, que siempre ha sido un debate. Te voy a decir, a eso voy. O sea, yo aquí hasta me vas a creer mucho por el argumento que voy a hacer. Porque eran 3, según 3 votos. 2 eran perredistas que se quedaron huérfanos por la extinción del partido, que se fueron a Morena. ¿No? Hubiera asistido a la comisión de evaluación en ese momento, mano. Sí, Yunes. Y faltaba uno, que era Yunes, el único que era la resistencia. O el que faltó de MC. Ajá, que fue Daniel Barrera. Porque esa era la diferencia. Si hubieran estado los 128, cambia el número de votos necesarios. De votos necesarios. Pero al final la tenían. O sea, con la ausencia de Barrera, que era 1, ya la mayoría calificada se volvió 85 y no 86. Pues 85 entonces, punto algo, que siempre ha sido el debate. Es que ese es el asunto. Sí, pero bueno, no puedes redondear para abajo y para arriba, ¿no? O sea, mejor pongamos un número en la Constitución en vez de partes de senadores presentes. Pero lo que iba es que justo es, por más que a mí me haya movido en mi más interno sentido de la congruencia, el ver entrar a Miguel Ángel Yunes, hijo, no es cierto, padre al Senado de la República, del lado de la bancada de Morena, siendo aplaudido por la gente de Morena, saludando a Adán Augusto López, creo que Ernestina Godoy, que todavía no entraba en funciones de consejera jurídica. Yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, tú me haces como si me hubiera entrado en coma antes de las elecciones y despertado ese mendigo día, digo... No, la foto de Claudia Sheinbaum al centro, Adán Augusto, cuando era todavía secretario de Gobernación, justo al final de López Obrador, y Yunes al lado, cuando ya todo muy bonito. Digo, bueno, a ver, ese es el asunto de las incongruencias, por eso decía, y con eso termino. Imagínate tú lo que está representando para aquellos que sí venían como Claudia Sheinbaum, de un movimiento, no de un partido político como López Obrador, sino venían de movimientos sociales y que representaron, y ahí hay historias interesantísimas, Alejandro Encinas, te puedo nombrar N número de personajes importantes de esa izquierda, no de esta, que en efecto, evidentemente, lucharon por una causa y que sí creían en ese tipo de libertades y que hoy tienen al lado a estos impresentables. Bueno, imagínate lo que significa eso. Por eso te decía, incluso por la propia Luisa María Alcalde, y con eso cierro, pues fue diputada del Movimiento Ciudadano. Sí. Marcela, ¿esto no crees que se preste para una especie de elitismo, de tener como una cúpula de 5 iluminados? Sí. Que son los que van a decidir si al final entras o no. O sea, ¿no crees que se va a prestar como una especie de
¿Cómo le llamaban en la Unión Soviética? Tenía un nombre, como inteligencia. El así, comité central. Pues votó como un comité de 5 personas que arbitrariamente se decidió, no arbitrario, seleccionaron los propios miembros para que ellos fueran los ungidos en decidir si eres lo suficientemente digno de entrar a las filas de Morena o no. ¿No crees que se puede prestar como a justo arbitrariedades, abusos? De que a lo mejor si quieres entrar, pues nada más tienes que convencer a 5 personas. Que sea perfectible, tal vez, ¿no? Así hubieran escogido. O sea, ¿cómo? Es muy interesante. Al final también es una pregunta sobre la ética. O sea, ¿cuáles y cuántos son los parámetros, ¿no?, para evaluar a alguien y su carrera? Sí. ¿Cómo van a ser estos 5 personajes? Primero, si ellos cumplirían el 100% de sí. Son perfectos al 100%. Y al final, ¿quién va a vigilar a los que aprueben? Habría un consenso en Morena sobre la credibilidad de estos personajes. Si fueron elegidos ellos, me imagino que sí. Partiendo de eso, creo que ese es, y sigue siendo el debate al propio interior del Morena, ¿no? O sea, ¿cuál es ¿se puede uno aliar con personajes o no para obtener el fin que se quiere, ¿no? En este caso, pues era una mayoría para llegar después a una reforma. Es el tema. Ahora, yo creo que se está con esta comisión diciendo que no, que hay que poner un alto. ¿Cómo se pone? Es el debate. Ellos van a evaluar, evidentemente un tema de corrupción aparecería, ¿no? Que quien entre no sea corrupto y entonces empezamos a ver en la política tal vez 8 de cada 10 lo son. O sea, que lo que está planteando Morena, sí, tal vez no solo está al interior de Morena, ¿no? Que los personajes políticos que aparecen en nuestros mapas posiblemente no son tan limpios, se acercan a Morena y Morena está en este debate que me parece central de los partidos. A lo que voy con el tema de la arbitrariedad, pues es justo, pon tú el mismo ejemplo que acabas de poner, ¿no? Que no sea corrupto. ¿Cómo vamos a decidir si es corrupto o no? ¿Por rumores? ¿Por notas? ¿Por investigaciones periodísticas? ¿Por una acusación formal? ¿Por una sentencia? Por lo que se dice en Twitter. Por lo que se dice en Twitter. ¿Cómo vamos a decidir lo más objetivamente posible si este carnal es material para ser morenista? O sea, a eso me refería. O los que tienes adentro. Sí. Por eso, o sea, lo que voy es que al final va a seguir siendo un tema de convencer a 5 personas. Y mira, dice y por eso yo sé que a veces es molesto lo que dicen las leyes, pero la propia estatutos, documentos básicos de Morena sería en contra esta comisión. Tuvieron que haber cambiado, ¿no? Para crearlo. No, porque para cambiarlo tiene que pasar por el tamiz del INE. O sea, no es de que hoy Luisa María Alcalde diga cambio los estatutos a lo que yo diga. Está bien, los puedes cambiar, pero luego tiene una revisión constitucional de una autoridad administrativa en primera instancia, que es el INE, y luego una autoridad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si no, estarías violentando derechos, insisto, esos derechos que se protegieron y que se buscaron por parte de la oposición hace muchos años y que hoy son frutos de estas leyes. Tú imagínate que entonces pongas este tamiz legal, siempre les molesta hablar de leyes, pero que vaya en contra de lo que fuiste, ¿no? O sea, por eso yo empecé diciendo, es un contrasentido, es como toda una revulsión hacia lo interno del propio partido Movimiento, donde dijiste en Morena caben todos. Por cierto, ese es su spot de propaganda política, ¿no? Morena caben todos. Pues hasta ahorita se parece que sí, ¿no? Ya vamos a ver cuando entre en funciones la comisión de evaluación, ¿no? ¿Esperas que tenga buenos resultados, Marcela? Yo creo que hacia abajo el modelo de un partido movimiento tendría que ver con una lógica de que se discuta el poder hacia abajo, ¿no? Que es lo que estaría haciendo Morena. O sea, como la activación de las discusiones. ¿A qué te refieres? Creo que estos 5, ¿no?, personajes que salen con un nombre terminarían también siendo un ejemplo de comisiones que puedan funcionar en lo local en otros ámbitos. Porque también, digamos, estos personajes pues tendrán un límite de actuación en un territorio también concreto, que mucho de la discusión se centra en la Ciudad de México. Pero pienso, si se está hablando de la entrada al partido y el partido funciona en múltiples localidades del país,
Ahí también creo que se va a replicar un modelo de comisiones donde hay una evaluación de la discusión de quién entra en funcionarios con un ejercicio más pequeño, como podría parecer un presidente municipal. O sea, al final, la distribución del poder de Morena creo que tiene el objetivo como de hacer más debatible estos cuadros en medio de un crecimiento exponencial del partido, pues en muchos niveles de representación. ¿No crees entonces que crecieron como muy rápido? O sea, como que de repente, lo que yo veo es un poco el fenómeno que había en el PRI cuando estaba en su auge, ¿no? Que era, si querías entrar a la polaca, ¿no? A la política y pues volverte funcionario de una u otra forma, pues ibas al PRI, o sea, porque no había otro. Hoy te formabas, te registrabas y en una de esas te llevabas bien con alguien y te ponen en una lista y al rato salías electo. Yo creo ahorita que está pasando lo mismo con Morena, porque pues como traen pues, sí, el impulso y las estructuras y la simpatía, ¿no? De buena parte de la ciudadanía, pues si lo que quieres o pretendes es ejercer el poder político, tu mejor opción, siendo hasta estadísticamente puros o probabilísticamente, pues es irte a Morena. Y yo creo que ahí tanto Morena dijo, pues vénganos torrinos, aquí nos inflamos, ¿no? Entre más gente tengamos mejor. Y pues de la parte de la gente que se fue registrando y haciendo miembro, pues también, ¿no? O sea, pues perfecto, ya estoy dentro de la estructura del poder más grande que hay en este momento. Entonces, ¿no crees que pues, a lo mejor pecaron un poco de andar queriendo inflar las filas lo más pronto posible en aras de una ambición de expansión partidaria? Yo creo que es una visión de expansión política. Y creo que la pregunta que es... que diferenciaría a un partido de izquierda o de derecha o con otras visiones, pues sería el motivo, ¿no? de que se integre uno al partido. Es decir, un intento de transformación social o un interés económico que termina siendo. Y ese es el problema que mencionabas de la evaluación ética. O sea, ¿pueden una comisión evaluar cuál es el interés profundo de las personas que se movilizan en un partido? Ese es el, yo puedo decir que no. O sea, si yo fuera a registrarme hoy a Morena, digo, evidentemente yo creo que, y creo que no por pasaría eso, el filtro, ¿no? A veces parece que el PRI, digamos que el PRI mismo, ¿no? Teniendo el fin catastrófico que tuvo o que ha tenido, ahí siguen. Pero creo que ese es el cambio, ¿no? Y que por eso se habla, muchos personajes se dan del PRI y luego se cambian, porque me parece que el PRI tuvo en su momento, ¿no? Fue como resultado de la revolución, pues fue la estructura que asumió que podía ser garante de esas transformaciones. Y a la larga del tiempo tienes todo tipo de procesos, ¿no? que corrompen esos que parecían ideales. ¿Pasará o no con los partidos de hoy? ¿Pasará con Morena? Creo que no se sabe, pero me parece que estos ejercicios justamente irían a contracorriente de que eso pase. Yo nada más 2 datos, fíjate. Nos gusta o no la historia, entonces a veces la usamos o no. Después de 1910, el movimiento revolucionario, México fue el único país de América Latina donde tuvo estabilidad. No lo dice Ernesto Guerra, lo dice todo el modelo económico, político, social que se construyó a partir de 1910 a la fecha. Eso, pues ahí está y hay que decirlo. Decías, Morena es como en el PRI. No, me parece que el PRI, y mira, me está costando mucho decir lo que voy a decir. No, fui yo, Carlos. fui yo. No te señalé a ti, yo señalé a Carlos. No, me va a costar mucho trabajo decir lo que voy a decir del PRI, pero el PRI era más ordenado en esta parte. ¿Por qué crees que el otro de los temas que tocaron el domingo del Consejo Nacional fue esta instalación de más de 17,000 comités seccionales o no sé cuántos? Creo que estoy quedándome corto en la cantidad, porque es una estructura muy probada. La hizo el PRI. El PRI tenía una de sus estructuras sociales más bonitas de este país, políticamente hablando, que era el comité seccional. Hoy el país está dividido en secciones electorales. Nos dice nuestra credencial de elector que pronto va a dejar de ser el documento importante justamente por una cédula biométrica, por cierto. Imagínate que la estructura más bonita era un comité seccional. Pero ¿sabes qué hacía el PRI? Los elegía democráticamente en las colonias, en los poblados, en los barrios, esto. Sí, pues, y tenía un presidente del comité seccional 32-20 que soy yo ahorita, y la gente se volcaba
por ser el presidente seccional, porque tenía ese trabajo social importante. Por eso le dio muchos años resultado al PRI su estructura. Hoy Morena dice, algo hicieron bien. Ese otro punto que no tocaste del Consejo Nacional del domingo fue eso, instalar no sé cuántos chorromiles de comités seccionales, porque ese es el origen de la estructura social, política de este país. Y ahí, digo, estaría bien que se voltearan a ver, no todos, pero eso no es nuevo, eso ya lo había hecho el PRI, y no de ahorita, de la época justamente donde nadie quería hablar del PRI. Sí. No, ya, yo creo que ahorita ya menos. Es un absoluto placer. Ernesto Che Guerra, gracias por estar aquí con gracias por estar aquí con nosotros. Marcela Román, un absoluto placer. Señores, acuérdense que todos los jueves, 9 de la noche, tenemos esta su supermesa. Gracias. Suscríbanse, en like, comenten.